Bueno, buenos días. Hola, buen día. Bonjour, bonjour. Bueno. Esperamos un segundito que se reúnan más gentes. Ah, ya hay como 14. Epa. 14 despertados. Muy temprano, profe. Bueno, si es temprano, porque es temprano. Si es tarde, porque es tarde. ¿Se da cuenta? No hay manera, ¿eh? No hay manera. No. Bien. Esta vez no lo disimulé, despeinada y en pijama, Perfecto. Hacemos una pijamada. El pijama no me importó nada. Igual atrás suyo está pasando alguien, no sé quién es, mire. Hay un Mickey. ¿Qué? Ahí se está conectó con un Mickey. pasando alguno por ahí atrás, mire. Bueno. Es un cuadro vamos, de cuando era muy chiquita. Vamos con nuestra insuficiencia cardíaca. Bueno, ayer habíamos hablado de la insuficiencia cardíaca izquierda. Y bueno, una cosa que no mencioné ayer y que agrego, porque después, nada, uno va hablando y después se acuerda de alguna cosita. Termina de hablar y se acuerda de alguna cosita más. Cuando se produce la insuficiencia cardíaca, durante las variaciones que van habiendo, o sea, entre las variaciones que van habiendo por la insuficiencia cardíaca, hay que recordar que el miocardio no está sano. Hay un remodelado del miocardio, es decir, el miocardio está como cambiado, no está exactamente igual, es decir, la hipertrofia esta, que es anormal, está bien, hay isquemia, pero hay isquemia, hay fibrosis, pero bueno, a eso se le llama remodelado del corazón, es decir, el corazón tiene cambios en su conformación. Y el miocardio fabrica sustancias por acción de la angiotensina 2, como por ejemplo endotelinas. Las endotelinas son moléculas que producen en los vasos locales, producen vasoconstricción. ¿Qué cosa? Nada. Que producen entonces las endotelinas, producen vasoconstricción, inducen proliferación de músculo liso en los vasos. Eso, digamos que cambia la estructura también del vaso sanguíneo del propio corazón. Y de otros vasos sanguíneos, como por ejemplo los de los pulmones. ¿Está bien? O sea que hay una variación en ese remodelado. Y la otra cosa que pasa es que en ese remodelado, en el remodelado, la otra cosa que pasa es que aparecen otras células en el miocardio, que no son miocitos, como son macrófagos, células musculares lisas vasculares, fibroblastos, es decir, la estructura del corazón no es la misma. Todos esos cambios vienen acompañados de liberación de mediadores que inducen en el miocito apoptosis. Todo el cuento venía a cuento de esto, de que el miocardio también se va como muriendo, ¿no? No es que solamente que tiene una hipertrofia, sino que hay muerte del miocardio, y no solo por la isquemia, sino que hay una programación de la apoptosis, es decir, en la muerte programada, es decir, que no es que solamente los cambios que vimos están relacionados con que hay cosas de afuera que dañan al miocito, sino que el propio miocito empieza a dañarse. O sea que el corazón pierde masa en número, pierde número de miocitos. O sea que bueno, eso quería agregar, que no solamente, ¿sí? La apoptosis, o sea, todo el medio, o sea, la hipoxia que hay, el medio ácido que se forma, el estrés oxidativo local, el estiramiento de la fibra, citocinas locales, activación de genes, es decir, toda una serie de cosas son
las inductoras de la apoptosis. No es que, entonces, bueno, hay apoptosis en el medio local, es decir, se mueren las células también, los miocitos. Entonces, aclaro que el corazón, si bien está hipertrofiado primero y después dilatado, y parece más grande, en realidad digamos, la calidad de ese miocardio del ventrículo no es buena, no es de buena calidad. Bien, entonces eso también trae, por supuesto, lesiones. La otra cosa es que las lesiones del miocardio contráctil vienen asociadas a lesiones de miocardio, de conducción. Es decir, el miocardio autorrítmico de conducción también se ve alterado, lo que trae alteraciones electrofisiológicas, lo que llamaríamos arritmias, ¿no es cierto?, que empeoran también la situación. Así que bueno, y si a eso, ojo, también hay que sumarle los mediadores propios del proceso, de los procesos que pueden acompañar a la insuficiencia cardíaca, llámese aterosclerosis, hipertensión, trastornos renales, bueno, lo que fuera, resistencias a la insulina. ¿Sí? Conclusión, esa era nuestra amiga la insuficiencia cardíaca. Y entonces ahora sí agrego una palabra, insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca derecha por sí sola, de por sí, es difícil encontrarla como insuficiencia cardíaca, o sea, no es habitual encontrarla. Suelen tener insuficiencia cardíaca derecha los pacientes que tienen trastornos valvulares. Por ejemplo, personas que se drogan, que consumen drogas endovenosas y que entonces se colocan, se inyectan en las venas drogas, y entonces en esas inyecciones pueden entrar, por ejemplo, gérmenes, y esos gérmenes van a parar directamente a la aurícula, y de ahí de la aurícula pasan al ventrículo, y entonces vegetan las válvulas cardíacas, pueden vegetar las AV como las válvulas sigmoidea, la válvula sigmoidea pulmonar. Y entonces, bueno, esas alteraciones valvulares del lado derecho pueden conducir a insuficiencia cardíaca. Es decir, eso que es una cosa no es habitual, o puede pasar que haya alguna disfunción valvular por algún proceso infeccioso generalizado. Es decir, donde la válvula es vegetada por gérmenes, y entonces las válvulas no cierran bien. Es decir, no sucede en forma habitual esto, pero lo que sí puede suceder a consecuencia de la insuficiencia cardíaca izquierda. Eso sí suele suceder. Ahora, ¿en qué consiste la insuficiencia cardíaca derecha? Los mecanismos de producción no son exactamente los mismos que los de la insuficiencia cardíaca izquierda, porque no hay la misma cantidad de mediadores. Sí puede haber estimulación del sistema nervioso simpático, la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona no se ve, y lo que sí se ve es el estiramiento de la fibra con la hipertrofia. Es decir, estiramiento de la fibra, porque por ejemplo la válvula sigmoidea que comunica con la pulmonar no se abre bien, vamos a ponerle, entonces el ventrículo está luchando contra un aumento de presión en el sistema, entonces el ventrículo empieza a tener un mayor volumen residual, lo que genera una sobrecarga de volumen y de presión. Eso genera, bueno, primero la ley de Franz-Starling, después la hipertrofia, y empieza el ciclo de esta manera, es decir, hipertrofia, Starling y hipertrofia sí se usan como recurso, pero no el sistema renino como recurso, digamos, de compensación, pero no el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ese no se usa. Ahora, lo que va a pasar es que va a haber, bueno, la insuficiencia se va a desarrollar, una vez que se desarrolla es parecida, ¿no es cierto? Y la característica de la insuficiencia cardíaca derecha consiste en que al no bombearse la sangre hacia el pulmón en forma adecuada, ¿no es cierto?, va a haber congestión por detrás de la aurícula derecha. Es decir,
los tejidos que vienen detrás de la aurícula derecha, que son todos. O sea, las cavas van a estar congestivas, van a estar hinchaditas, las venas, los troncos brachiocefálicos van a estar hinchaditos, las venas hepáticas van a estar hinchaditas, es decir, congestivas es la palabra correcta. ¿Se le trabó a alguien más o a mí? ¿Cómo? También. A todos, a todos. A mí también. ¿Te trabaste todo? Ah. Desde que dijiste congestión ya no escuché nada más. Bueno, digo que como el ventrículo derecho se congestiona, un minutito, no sé dónde dejé los marcadores que tenía, pero bueno, no importa. Como el ventrículo derecho se congestiona, entonces se congestiona la aurícula derecha y por ende, bueno, lo dibujo de esta manera así, las venas cavas, un segundito. Las venas cavas entonces se congestionan, entonces tengo congestión de ventrículo derecho, de aurícula derecha, venas cavas. Si se congestionan las venas cavas, entonces hacia arriba se van a congestionar los troncos brachiocefálicos y las venas yugulares, y hacia abajo se va a congestionar el hígado, y se van a congestionar los órganos del abdomen. O sea que... ¿Le prendo el aire? No. ¿Qué pasó? Chicos, el que tenga el audio prendido, si lo apaga, por favor. O que apague el aire, no sé. No entendí, que tenga el aire, que apague el aire el que lo tiene prendido. Es que Bueno. sí, había alguien que tenía el micrófono prendido. El micrófono, ¿no? Porque por ahí hace ruido el aire. Acá yo tengo un aire prendido, pero no hace ruido, sí. No, tenía el micrófono prendido y se escuchó una charla que tenía con, no sé, la hermana. Bueno, está bien, eso no hay problema. Nos enteramos de la vida de la gente de paso. Exacto. Total, esto igual de acá de la provincia de Buenos Aires no sale. Bueno, entonces decía... esto, congestión, entonces la congestión entonces del ventrículo derecho trae congestión de la aurícula derecha, eso congestiona las cavas, congestiona los troncos brachiocefálicos, las yugulares, hacia abajo se congestiona el hígado, las vísceras del abdomen, el vaso, y esos son justamente los signos que va a traer la insuficiencia cardíaca derecha, es decir, va a traer edema en los miembros inferiores, que también van a congestionarse, cavas, miembros inferiores, entonces edema en los miembros inferiores, edema en el abdomen, que se llama ascitis, eso, ¿no es cierto?, se llama edema por declive, son los edemas porque están más bajas estas estructuras, congestión del aparato gastrointestinal, eso va a asociarse a anorexia, a alteraciones de absorción, a pérdida de peso, es decir, la insuficiencia cardíaca derecha se asocia a estas cosas por la congestión que hay en el sistema, es decir, a la sangre le cuesta circular desde los miembros y desde la víscera, de la víscera hacia la porta, porque la porta le cuesta ir a la cava, de los miembros directo a la cava, entonces hay congestión. En el abdomen hay una congestión venosa. Las congestiones venosas del intestino se asocian con un mal funcionamiento, o sea, una mala absorción intestinal, funciones del aparato gastrointestinal. El hígado, indudablemente, va a estar congestionado, eso lo hace aumentar de tamaño, se llama esplenomegalia, lo mismo va a pasar para el vaso, hepatoesplenomegalia, y el hígado congestivo, por supuesto, puede relacionarse con aparición de disfunción, es decir, una alteración en la función hepática. Entonces, bueno, ahí tenemos una serie de circunstancias que se pueden producir a consecuencia del mal funcionamiento del corazón derecho. Ahora... ¿Le puedo hacer una pregunta? Más o menos, ¿cuánto tardan en manifestarse todos estos síntomas? Y dependiendo de la enfermedad de base. En general, varios años largos, pero depende de la enfermedad y de la intensidad de la enfermedad de base y de las enfermedades que pueden ir paralelas. O sea, una hipertensión severa no tratada puede llevar en pocos años a esto, pero si la hipertensión viene asociada a diabetes, peor.
Y si la hipertensión viene asociada a diabetes y a enfermedad coronaria, o sea, enfermedad a cardiopatía isquémica, peor todavía. Y si además la persona es adicta, y si, o sea, no hay un número justo. Pero si es solo esto, tarda varios años, varios largos años. Pero no, ojo, acá no hay un número, esto no es que, esto que te digo es variable, cuando digo variable es bastante variable, porque las variables que tenemos en cuenta, valga la redundancia, son muchas. Entonces, ahí tenemos un problema. Es decir, no tengo el tiempo de desarrollo exacto de esto, porque nada. No, de hecho, no se habla en los libros en general no se habla del tiempo de progreso de esto, porque por esto que te digo, por la variabilidad que hay. O por lo menos no lo tengo yo como recordado como una cosa, porque a veces sí, el desarrollo, no sé, una enfermedad infecciosa, sí, son un periodo de incubación, periodo de estado, pero en la insuficiencia cardíaca, nada, el desarrollo es a largo plazo, pero ojo porque hay concomitancias, es decir, hay cosas que van paralelas que pueden ser los causales de que esto se acelere. Así que bueno, ahí tengo la insuficiencia derecha. Ahí las tengo separadas la izquierda de la derecha. Ahora, la relación inicial de la derecha y la izquierda es que cuando se congestiona el pulmón por la insuficiencia cardíaca izquierda, en el caso de la izquierda, insuficiencia cardíaca izquierda, congestión del ventrículo, ahora lo mismo que antes, pero nada más que ahora para ventrículo. Entonces, insuficiencia cardíaca izquierda, congestión de ventrículo, congestión de aurícula izquierdas, congestión de venas pulmonares, congestión de pulmón, congestión de arteria pulmonar, congestión de ventrículo derecho, y después lo mismo de recién. Entonces, ¿ve? El mismo esquema de antes, ahora completo. ¿Ve? Congestión de ventrículo izquierdo, entonces hay congestión de aurícula izquierda, eso congestiona los vasos pulmonares, el pulmón congestivo se asocia con congestión en la arteria pulmonar, congestión en el ventrículo derecho, congestión en la aurícula derecha, congestión en las venas cavas. Es decir, el ventrículo izquierdo puede producir insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué? Porque le genera la hipertensión, la presión, es decir, le genera hipertensión en este sistema, en el sistema pulmonar, y ese es el comienzo del problema del ventrículo derecho. Es decir, el ventrículo derecho se empieza a enfermar, empieza a tener la sobrecarga de presión y volumen en relación a que la sangre que él bombea no puede ir al pulmón porque el corazón izquierdo no es capaz de drenarlo. Entonces, como el corazón izquierdo no drena el pulmón, las arterias pulmonares se dañan. Este proceso es el proceso de evolución normal, bueno, es el proceso de evolución natural, sería la palabra, es el proceso de evolución natural de las insuficiencias cardíacas izquierdas. Y es así como terminaban las insuficiencias cardíacas izquierdas habitualmente, o terminan en los lugares donde no hay tratamiento, donde no hay ningún tipo de acción respecto a la insuficiencia cardíaca. Es decir, el no tomar ninguna conducta con la insuficiencia cardíaca izquierda conduce a insuficiencia cardíaca derecha. Y ahí aparece entonces la sintomatología mixta de las dos insuficiencias, es decir, las dos insuficiencias tienen una sintomatología mixta, ¿no es cierto? Que consiste en un trastorno hacia adelante, es decir, una insuficiencia de irrigación de los órganos, y una congestión por detrás, llámese congestión pulmonar y llámese congestión de todos los órganos en términos generales. Entonces, lo que habíamos descrito antes. Entonces, ese es el paciente con insuficiencia cardíaca. El paciente que tiene
disnea paroxística primero, después disnea es esa falta de aire, ¿no es cierto? La fatiga que siente, la fatiga que va progresando, ¿no es cierto? Primero la fatiga puede ser a grandes esfuerzos, después la fatiga va a ser a estar sentado. La congestión de los órganos, ¿no es cierto? Hepatoesplenomegalia, la ingurgitación yugular, es decir, la yugular se hincha, la dificultad, decíamos, para respirar, el edema pulmonar, la tos con esa expectoración de tipo seroso, o sea, como si fuera una saliva, la falta de irrigación de los órganos con isquemia de los órganos e infarto de los órganos. Es decir, bueno, eso es la insuficiencia cardíaca mixta, que sería lo habitual en el proceso natural de evolución. Igualmente, siempre los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca izquierda siempre tienen signo de insuficiencia derecha. O sea que eso, nada, se modifica invariablemente. Bueno, entonces ahí tengo la insuficiencia cardíaca. ¿Qué se hace con la insuficiencia cardíaca? Bueno, nada, se trata, es decir, hay cosas para hacer, pero hay cosas para hacer, pero son de distinta índole, ¿no es cierto? Es decir, digamos, lo que correspondería a ustedes, a lo que es decir, ¿qué hacemos con los pacientes? Bueno, lo primero, es decir, lo que corresponde a ustedes, reducción de factores de riesgo, educación del paciente y familia respecto de las cosas que pueden traer hipertensión, o sea, que pueden traer la enfermedad del corazón, como pueden ser riesgos de diabetes, hipertensión, o sea, tratamientos de diabetes, de hipertensión, de dislipidemias. O sea, cosas que se pueden hacer desde el punto de vista nutricional son en las etapas tempranas, ¿cierto? Es decir, cuando el corazón todavía estructuralmente está más o menos tratable. Restricción de sodio, bueno, cuestiones que se pueden hacer antes de tratamientos médicos. Después, por supuesto, vienen las etapas donde ya se enferma estructuralmente el corazón y entonces ya ahí el tratamiento es otro, ¿cierto? El tratamiento ya ahí es inhibidores de receptores de angiotensina, inhibidores de enzima de conversión, bloqueantes beta, restricción de sodio, diuréticos, inotrópicos positivos, es decir, sustancias inotrópicos negativos, digoxina, que es un mejorador de la contractilidad del corazón, es decir, nada, eso ya después los tratamientos son tratamientos que ustedes no tienen que manejar, pero las primeras partes corresponden a educación del paciente, a tratamientos dietéticos de la hipertensión, tratamientos dietéticos de diabetes, dislipidemias, o sea, cuestión de prevenir los sucesos que pueden llegar. Pero aunque ni siquiera tengamos noción que están, porque uno puede decir, bueno, pero fulanito no tiene ningún síntoma. No, bueno, mire, yo le estoy sacando el sodio para que usted no desarrolle hipertensión, porque uno de los problemas de la hipertensión es que su corazón se puede hacer insuficiente. Ah, ¿de qué me estás hablando? No, sí, mire, le voy a explicar los mecanismos y le explican estas cosas que estuvimos hablando. Es decir, las sobrecargas de volumen y de presión pueden conducir a insuficiencia cardíaca. O lo mismo el tratamiento de la diabetes y el tratamiento de la diabetes respecto de la estructura de los vasos sanguíneos, es decir, la angiopatía diabética que puede asociarse al comienzo de estos procesos. Entonces, bueno, el desarrollo después. Entonces, bueno, nada, una forma de prevenir la insuficiencia cardíaca es, bueno, hacer una dieta sana y hacer una vida más o menos sana. Aún así no hay garantía de que no desarrollemos una insuficiencia cardíaca, pero por lo menos la prevención radica en eso, es decir, el tratamiento que pueden, digamos, acceder o que pueden mencionar, sobre el que pueden hacer algo, es esto. Una cosita más que me quedó en el tintero, y es que es respecto del calcio, tener en cuenta que los niveles de calcio para esta patología y los niveles los niveles de calcio son importantes porque hoy en día se está
viendo cómo el manejo de calcio extra e intracelular, particularmente de la célula miocárdica, se hace ineficaz durante la insuficiencia cardíaca y se está apuntando a ese tema, así que por ahí, nada, tener en cuenta los niveles de calcio y mantener los niveles de calcio normales es una buena medida. La calcemia, prestarle atención a la calcemia, porque hoy en día se está viendo, el manejo es más que nada intracelular, pero la calcemia es Profe, sí. profe, vuelvo con el calcio que se traba todo. Dale. Nada, que el calcio, el manejo de calcio intracelular se está viendo como un factor importante en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, y entonces tener en cuenta el calcio intracelular y el calcio extracelular, que es el que provee de ese calcio intracelular. Entonces mantener los niveles de calcio es una medida a tener en cuenta. Y lo mismo la acidosis del cuerpo, ya que el corazón trabaja en peores condiciones cuando está en medios ácidos. Bueno, otra cosa que se puede tener en cuenta es eso. Bueno, entonces, habíamos hablado un poquito de insuficiencia cardíaca, entonces lo que vamos a hablar un poquito es de enfermedad coronaria. De enfermedad coronaria, cuando uno dice enfermedad coronaria o cardiopatía isquémica, es lo mismo, o coronariopatía, estamos hablando de lo mismo. ¿Y en qué consiste la enfermedad coronaria? Consiste en procesos derivados de una alteración en la llegada de sangre al miocito. Es decir, hay una alteración en la irrigación del corazón. La cardiopatía isquémica se relaciona con la presencia de ateromas. Es decir, la causa por la cual aparecen las molestias de la cardiopatía, las causas por las cuales se desarrolla la cardiopatía isquémica, tienen que ver con la obstrucción que se produce de los vasos sanguíneos, y esta obstrucción se va produciendo a lo largo de la vida, y quien produce esta obstrucción son las placas de ateroma. O sea que eso que nosotros vimos, el desarrollo de la placa de ateroma en el corazón, se traduce en la posibilidad del desarrollo de una cardiopatía isquémica. Pero esta cardiopatía isquémica que me decís, ¿es obstrucción de placas de ateroma en el corazón o en el cuerpo que hacen que no llegue la sangre? No, ¿O en el mismo corazón? En el corazón, en las arterias coronarias. Por eso se llama coronariopatía. Ahora, por supuesto que la aparición de placas en las arterias coronarias es una evidencia de que también hay placas de ateroma en otros órganos. Es decir, difícilmente sea el único órgano afectado el corazón. Pero uno de los órganos, nosotros cuando vimos ateromatosis, dijimos que uno de los órganos más afectados era el corazón, cerebro, riñones, vasos mesentéricos, es decir, son de los vasos más afectados. Pero en el corazón, por supuesto, la afectación trae consecuencias bastante significativas, porque el corazón es un órgano noble, y entonces la cardiopatía, la isquemia produce el enfermado del corazón, y es un tema. Entonces, la cardiopatía isquémica relacionada con el desarrollo de ateromas. Cuando uno habla de cardiopatía isquémica, entonces habla de presentación de cuadros específicos relacionados con esta cardiopatía. Es decir, hay manifestaciones de la cardiopatía isquémica. Es decir, la cardiopatía isquémica tiene formas de manifestarse. ¿Cuáles son las formas de manifestación de la cardiopatía isquémica? Bueno, la primera forma es las anginas. Estas anginas no son las anginas de la boca, de la garganta, sino que las anginas son dolores en el pecho.
Ahora vamos a ver eso. Entonces, ¿qué puede pasar? Entonces puede haber angina como manifestación de cardiopatía isquémica, puede haber infarto como manifestación de cardiopatía isquémica, puede haber cardiopatía isquémica crónica, puede haber muerte súbita. Es decir, esas son las formas en que se manifiesta la obstrucción de la que estamos hablando cuando hablamos de cardiopatía isquémica. O sea que la cardiopatía isquémica tiene estas formas de manifestación. Todas tienen como base de producción la aparición del ateroma. Entonces, los ateromas se desarrollan en las arterias coronarias. ¿En cuál arteria coronaria? Pueden desarrollarse en cualquiera, suelen desarrollarse en las de mediano calibre. ¿Está bien? En las arterias de mediano calibre. Las arterias de pequeño calibre suelen no estar afectadas de forma significativa y los troncos coronarios suelen no estar afectados también. O sea que son las arterias medianas, las ramas de la arteria coronaria, ramos de la arteria coronaria son los que suelen afectarse en la cardiopatía isquémica. Y la afectación puede no sentirse durante toda la vida, es una enfermedad silenciosa. La cardiopatía isquémica es una patología, o es un grupo de patologías, pero la cardiopatía isquémica es un cuadro que se desarrolla de forma silenciosa y no da entonces síntomas hasta que los vasos coronarios están lo suficientemente obstruidos. Se dice que las obstrucciones coronarias, para que den síntomas, tienen que superar el 70% del calibre del vaso. O sea que el calibre del vaso tengo que perder el 70% de la función. Como las cardiopatías se desarrollan a lo largo de la vida, este hecho de que se desarrollen lento y el hecho de que se necesita una obstrucción significativa para que haya sintomatología, permite eso que durante el desarrollo de la cardiopatía, los vasos del corazón puedan ir siendo parcialmente suplidos en su función. Esto quiere decir que si tengo un vaso sanguíneo que tiene una distribución, ese vaso sanguíneo se va tapando lentamente, los órganos que tenían que ser irrigados por ese vaso no son irrigados, pero aparecen otros vasos que empiezan a suplir la función del vaso obstruido. Entonces, tengo vasos sanguíneos que pueden ser suplidos. Esto es una especie de esquemita donde muestro lo que quiero decir. Es decir, acá tengo un vaso obstruido. A ver dónde tengo el vaso obstruido, no de una pepa. A ver. Ahí tengo un vaso obstruido que se dirige a una zona de tejido, pero como se va obstruyendo, otro vaso empieza a dar ramitas para la zona. Es decir, que puede existir una suplencia, no siempre pasa, pero puede existir una suplencia en las obstrucciones. Entonces, por un lado, ese tema que es que el desarrollo lento hace que pueden haber enmascaramiento, por llamarle, de esas obstrucciones, porque otros vasos suplen la función de los que se van tapando. ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, los vasos que más sufren las cardiopatías isquémicas son, los territorios que más sufren las cardiopatías isquémicas son los territorios que están por debajo del subendotelio. Entonces yo tengo el endotelio, del subendocardio. Tengo el endocardio es la piel, sería la piel, es el epitelio de la cavidad cardíaca, el endocardio. Por debajo del endocardio, la zona
de músculo cardíaco que se desarrolla, esa zona, es el subendocardio o epicardio. Esa zona tiene una doble irrigación. Tiene una irrigación que proviene un momentito, por favor. Perdón, si quieres entonces, una palabrita y estoy con ustedes. El subendocardio corresponde a la región que está por debajo, si este es el endocardio, la región que está por debajo es el subendocardio o epicardio. Esto se nutre del propio corazón, de la propia cavidad, pero también se nutre de las arterias que llegan desde la periferia, como habíamos visto antes. Entonces, esa zona es la zona más sensible, es la zona que mayor sensibilidad tiene a la pérdida de irrigación cuando los vasos se empiezan a tapar, porque es la zona más distal de los vasos que irrigan la pared miocárdica. Entonces, bueno, ese es el lugar que mayor propensión tiene a dañarse cuando los vasos sanguíneos comienzan a obstruirse. Es decir, la parte que más sufre es esa. ¿De acuerdo? Bueno, ¿El epicardio, profe? ¿cómo? El epicardio. Epicardio, sí. O subendocardio. ¿Está bien? La parte que está abajo del endocardio. Bueno, ahí se corta lo nuestro. Se corta esto un segundito y arrancamos en unos minutos. Corto acá porque total falta un minutito y ahora arrancamos en un segundito. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto.